estos años puedo presumir de que tengo un historial de 42 años dedicados a la informática. Es decir, sin un día de paro. Con lo cual, eso hoy en día es imposible. La generación mía fuimos unos privilegiados en ese sentido. Yo me formé como ingeniero técnico industrial. Fue la primera promoción de los que se llamaban peritos en ingeniero técnico industrial en electrónica. Y justo terminar la carrera, y un amigo me presenta a unos test yo creo que no se llevaba informática todavía, es decir, unos test de una empresa que pedía técnicos sin formación específica, es decir. Entonces, esta empresa me aceptó y estuvimos 6 meses en Barcelona formándonos, pero formándonos desde cero, es decir, realmente, como comentaba yo antes, es decir, es cambiarte el chip, es decir, hacerte a la idea de que la matemática no es tal, ni la física tampoco, sino que aquí hay que cambiar con una mentalidad lógica diferente. Esos 6 meses pasaron en Barcelona de formación, íbamos a comer más o menos de bocadillo y todo eso, que éramos en nómina, pero como unos becarios, ¿no? Terminar en Barcelona, fui a la delegación de Valencia y allí pues ya empezar a trabajar como programador, luego analista, y bueno, fueron los primeros comienzos, ¿no? Yo recuerdo que en Barcelona me lo pasé, bueno, o nos lo pasábamos relativamente mal, porque era de estas situaciones en que te daba la sensación de que no sabías dónde estabas ni lo que hacías, ¿no? Es decir, pero salí de allí, en Valencia empecé a programar y muy bien, vamos. Como ya con los años la memoria falla, tengo aquí la secuencia. Es decir, esto fue en el año 72. En los años 72 ya empezó a funcionar la empresa como Telecinco. Ahora os presentaré la empresa Telecinco, que fue la primera empresa informática nacional. Después de Telecinco en Valencia, resulta que conocí allí a mi mujer, y como ella era alicantina, pues me fui a Alicante. Una vez en Alicante, pues siguiendo el programador, la programación entonces era en lenguaje máquina, ensamblador, no sé si nos suenan los conceptos, pero vamos, es el lenguaje más cercano a la máquina, en cuanto a que eran instrucciones muy concretas en el que tú dominabas la memoria del ordenador y prácticamente tenías el mapa de memoria en tu memoria y ibas programando con instrucciones muy específicas directas al hardware. Luego de allí, ya en el 77, 78, Telecinco pasa a ser Secoinsa, que es Sociedad Española de Comunicaciones Informática. Lo que era antes, no sé, a algunos os sonará lo que era el INI. El INI es ¿qué era el INI? Instituto Nacional de Industria. Entonces, esta empresa pertenecía al INI. Bueno, se formó entonces y allí estuve 2 años en Madrid en un proyecto, digamos, yo siempre me he movido en el área técnica. Entonces, en un proyecto del Ministerio de Marina que era sobre comunicaciones. El proyecto se basaba en un ordenador, digamos, virgen, no tenía ni sistema operativo. Algunos os sonará a lo mejor un IBM Serie 1, no sé si eso puede sonar, pero vamos, era un ordenador que no tenía el sistema operativo. Entonces, prácticamente tú tenías los distintos periféricos y tú accedías desde la programación a las instrucciones básicas de este hardware, ¿no? El proyecto consistía, es muy curioso porque era el Ministerio de Marina, pero que el Ministerio de Marina está en Madrid. En una planta y en el 5.º sótano tenían el ordenador este. El proyecto se desarrolló durante 2 años y le llamaban un sistema de mesa switching. Mesa switching, que es conmutación de mensajes. Entonces, la conmutación de mensajes eran unos terminales que llamaban typewriter, que tenían unas cintas de control que cifraban la información. Entonces, el mecanismo era muy curioso porque consistía en
cada una de las delegaciones del Ministerio de Marina, que era el Ferrol, Cartagena, Canarias y no sé qué más, entonces resulta de que los terminales, en estos terminales, el soldado de turno me enviaba un mensaje cifrado diciendo dónde estaba el barco correspondiente de la zona. Entonces, cuando llegaba el mensaje a Madrid, en los terminales se descifraba y había otro marinero en un panel gigante así en la pared que movía el barco a mano. De forma de que en todo momento sabían dónde estaba cada barquito, pero a base de enviar mensajes cifrados a través de este ordenador, ¿no? Vuelta ya una vez de Madrid, vuelta ya a Alicante otra vez, digamos por no temas familiares, sino porque Madrid es duro y preferimos vivir en Alicante, ¿no? Y ya de Secoinsa pasa a ser Fujitsu. Fujitsu empezó cuando Telesincro, Secoinsa, Fujitsu, y ya se quedó con Fujitsu. Y ya, digamos, esta es una etapa más moderna que tampoco vamos a entrar ahora. Bueno, para completar, en el 96 cierra las delegaciones de casi todas las empresas madre, tanto IBM como Fujitsu como tal, en Alicante, es decir, porque pasa a formar otra forma de comercializar la informática, ¿no? Entonces, cierra la delegación de Alicante y ya paso a ser profesional autónomo. Más o menos, durante 15 años he estado dando servicio a los informáticos de los ayuntamientos de la provincia de Alicante, que más o menos eran todos clientes de Secoinsa en su momento, con lo cual no tuve que tocar puertas, simplemente la empresa era unipersonal, es decir, era yo, y trataba de dar soporte técnico a los ayuntamientos en lo que podía. Me resulta curioso un concepto que creo que es propio, y es que, aparte de como técnico en informática, yo me consideraba como terapeuta informático. Así como los médicos, digamos, hacen terapias y tal, pues yo, la terapia consistía en un día que no había que hacer nada técnicamente, pues me iba a almorzar con el cliente, ¿no? Entonces el cliente me contaba sus penas, me contaba sus hazañas y tal, y una vez recibía yo toda esa información, la transmitía a otros ayuntamientos. Es decir, con lo cual hacía de intermediario entre los ayuntamientos. Todo eso profesionalmente, es decir que... Vale, pues ya en el 2012, ya con este acabo, porque ya he llegado a la jubilación, en el 2012 el parque de clientes, que a lo mejor tenía unos, pues el 80% de los ayuntamientos de la provincia de Alicante, ya me planteé el decir qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, contacté con... Bueno, o no sé si contacté yo, creo que contactó la empresa conmigo, una empresa Nunsis, que no sé si os sonará, es decir, actualmente está creciendo bastante, y llegamos a un acuerdo después de negociaciones, porque yo tampoco tenía muy claro de integrarme. Estuve 2 años en Nunsis, digamos, incorporando mi parque de clientes a la empresa de forma de que hubiera una continuidad con tal. Entonces, eso fue ya 2015. El 27 de julio, que es la semana que viene, cumplo edad, pues entonces el 2015 cumplía la edad y el mismo día que cumplía la edad me jubilé. ¿Vale? Con lo cual ya sigo considerándome un privilegiado de esta época, es decir, y sobre todo porque realmente, por mucho que haya cambiado la informática, los conceptos básicos siguen siendo los mismos. Es decir, la mentalidad que te crea el periodo de formación y de enfrentarte con los problemas de informática te da una forma de tratar la información o de afrontar los problemas. Por ejemplo, yo con los ayuntamientos, pues había situaciones en que el servidor fallaba o entraba un virus o tal. Pues yo normalmente no solucionaba técnicamente nada en el ayuntamiento, simplemente le acompañaba al informático. Ahí venía lo del terapeuta informático, ¿no? Vale, pues vamos para acá y realmente la charla esta es sobre la historia de Telesincro a Secoinsa. Telesincro, ahí que dice, el primer ordenador español fabricó en los años 60 un ingeniero que se llamó Joan Mayo.
Joan Mayor, no sé si, bueno, a vosotros no se sonará casi ninguno, pero fue ministro en la época de Felipe González como ministro de Industria. Realmente es alucinante la capacidad, ahora se llaman emprendedores, pero la capacidad que tuvo este señor de crear una empresa de fabricar unos equipos que nadie conocía o que todavía no había información sobre ellos. Realmente el concepto de... Bueno, seguiremos con aquí. Aquí tenéis una dirección web arriba que normalmente se facilitará. Esta web, este es un compañero de Telesincro en Valencia, de mi generación, y que se ha dedicado a recopilar la información de la empresa, bueno, del Telesincro a Secoinsa. Entre otras cosas, si entráis dentro de la web, veréis que aparece hasta la relación de accionistas que crearon la empresa. Creo que el capital social era 20.000 pesetas y cada uno de los componentes accionistas aportaba una parte, con lo cual, digamos, la empresa se formó entre todos los primeros amigos o colaboradores de tal. La empresa inicialmente era Telesincro, estaba en la calle Rocafort de Barcelona y era una empresa que se dedicaba a automatismos. No sé muy bien los automatismos que eran, pero se dedicaba a esto. Entonces, en un momento determinado, pues unos grupos técnicos propusieron el crear un ordenador. Ahora veréis qué ordenador. La empresa, el primer ordenador fue el que dice ahí un Factor P, que lo veréis, bueno, lo podemos ver ya. Es este de aquí, que tenéis aquí. Parece una máquina de escribir, pero es una máquina de escribir, digamos, al que le han incorporado una serie de placas que le permiten funcionar como un ordenador. Veréis que es muy curioso. Lo del ministro de Industria lo comenté. Y bueno, la curiosidad de este ordenador, que lo veremos también con más detalle, es que los programas se cableaban, en el sentido más amplio de la palabra. Ya entramos, si queréis, en el concepto de cableado. Eran placas de núcleos de ferrita y esa placa realmente era un programa. Cuando el hilo pasaba por dentro del núcleo de ferrita era el 1, y cuando no pasaba en esa matriz era un 0, con lo cual ahí, digamos, se confecían los programas. Entraremos un poquito más de detalle a comentar esto. Digamos que este Factor P empezó ya a triunfar en las pequeñas empresas del sector, porque en paralelo, a nivel informático, en paralelo a esta situación de los años 70, lo que habían con el concepto informático como tal eran las mainframes, los grandes ordenadores, pues que tenía Hacienda, Iberdrola, a nivel estatal, es decir, que eran torres enormes de ordenador que al final lo que hacían es procesar fichas de tarjeta perforada con grandes unidades de cinta, y el concepto básico de ordenador era el mismo, era procesar información, ¿vale? Entonces, en paralelo, el inicio de Telesincro es el comienzo de la microinformática en el sentido de uso profesional o uso para empresas. Hacía competencia pues con Olivetti y Nisdorf, y en función del éxito pues aparecieron nuevos modelos, P, Q, R, y ya aquí veréis que aparece un concepto nuevo, que es la ficha banda magnética. No sé si habéis visto alguna vez una ficha banda magnética, pero era más o menos una cartulina como esto, con una banda magnética en el lateral. La información se grababa en la banda y se transcribía en el papel lo mismo que tenía la banda, más o menos. Luego ya a continuación nace el Factor S, que el Factor S ya digamos que se puede considerar ordenador. Lo otro, el PQR, por el formato y tal, era como una especie de facturadora, que el concepto de ordenador le venía un poco grande. El Factor S ya fue el primer ordenador de diseño totalmente nacional. Es decir, yo empecé a trabajar en el Factor S. Es decir, entré en el 72
y el primer ordenador que empecé a trabajar fue este Factor S. Otro concepto que aparece aquí novedoso fue el tambor magnético, que es muy curioso, que es el precursor del disco duro como tal lo conocemos, ¿no? Es decir, esto ya es un concepto de disco duro que después ha ido evolucionando hasta lo que es ahora los SSD, pues que en una pastillita tienes 1 tera o lo que quieras, ¿no? Ya adelanto de que este disco son 40 megas, megas. Cada plato son 20 megas. Pero vamos, la diferencia importante en esa época es que la información que se procesaba era totalmente alfanumérica. Imágenes en absoluto nada, es decir, que era, y siempre cuando tenías que diseñar una aplicación era optimización del registro de información, es decir, limitando el tamaño, el número de caracteres y demás, es decir, con lo cual en un disco de esto pues tenías todos los programas, entre otras cosas. El tambor, bueno, aquí lo que dice Ramón Tortajada, fue sí, aparece ya el concepto de sistema operativo para los pequeños ordenadores. Es un diseño de sistema operativo totalmente orientado a la máquina esta. No había aparecido todavía, el MS-2 apareció bastante más tarde. Entonces, este sistema operativo fue totalmente nacional también. Y luego, ya en el 72, Telecinco dice tenía un 16% del mercado nacional, con lo cual es un porcentaje bastante importante partiendo de la base de que es una empresa nacional y con pequeña estructura, ¿no? Y ya en el 76 el Factor S pasa a ser Factor T, pero Telecinco fue adquirida, como comentaba, por Secoinsa. Secoinsa, Sociedad Española de Informática, en el que tenía participación el INI, Telefónica, y ya empieza a aparecer Fujitsu. Y ya a partir del 76, pues ya Secoinsa, ahora veremos lo que desarrollaba, los equipos que desarrolla, pero ya la evolución es hacia Fujitsu, que más o menos era competencia de IBM, pues no sé si el sistema 36 de IBM quizá os sonará. Bueno, entra ya, la empresa entra en competencia como una más del mercado para los equipos pequeños, ¿no? Los equipos para la mediana empresa. Es decir, en paralelo, Fujitsu también trabaja con los mainframes, pero en esta empresa que se crea de Fujitsu a nivel nacional está en paralelo con la empresa que se dedica a los mainframes. Es decir, que los mainframes siguen pues compitiendo con IBM, con grandes ordenadores y demás. Y en paralelo se comercializan los equipos ordenadores dedicados a la pequeña empresa. Bueno, entonces vamos ya a ir viendo un poco el primer equipo. La curiosidad del Factor P es que ahí veis que tenéis las teclas digamos, de una máquina de escribir. Tenéis también un carro que se desplaza como una máquina de escribir, que se desplaza a derecha o izquierda. Y la curiosidad es que cuando tú hacías las veces de una facturadora, ¿no? Entonces, cuando estaban procesando, veías que las teclas de la impresora se movían solas, y el carro se desplazaba solo también. Como anécdota, y supongo que será verdad, es que estando en el servicio técnico en Barcelona, un técnico con una empresa de estas tenía una ventana al lado, y la anécdota es que dice que falló el tope del carro y salió por la ventana. Será verdad o no, pero está claro que pegaba unos bandazos tremendos el carro cuando salía, ¿no? Aquí aparece, ya veis que en el QR ya aparece un elemento nuevo, que es el lector de ficha. A esto no sé si tenía para darle, no. El lector de ficha magnética. O sea que ahí en la parte superior lo que metía es la ficha magnética y que normalmente lo utilizabas tanto de entrada como de salida. Es decir, está claro que para ser de entrada tenías que antes haber grabado información, ¿no? Entonces, ahí esa ficha magnética pues tenía, por ejemplo, si tú tienes una cartera de clientes, pues tendrías una ficha magnética con cada cliente, y ahí tenías
grabados en la banda magnética, pero aparte también a nivel texto, pues tenía la información del cliente a lo largo de lo que es la ficha de banda magnética. Eso durante bastantes años funcionó. Vale, un segundito, vamos a hacer una interrupción, una sorpresa, porque Pepe no lo sabe, pero tenemos aquí un ordenador que... Ya me lo imaginaba, no hemos llegado a él todavía. No, pero cuando te he oído mencionar Secoinsa, ya lo he sacado, ¿vale? Y hemos sacado este ordenador que para Pepe es bastante importante, para él personalmente, porque su esposa... Eso ahora viene. Ah, vale. Muy bien, nos lo va a contar él mismo, ¿vale? Pero quería que vierais el ordenador, ¿vale? Que es un Secoinsa 10.4, que es el primer ordenador que salió bajo el sello de Secoinsa, como nos contará ahora Pepe. Pero bueno, dejémosle que continúe, ¿vale? Simplemente voy a dejarlo aquí para ahora cuando queráis le podáis echar un vistazo, tocarlo y verlo y demás, ¿vale? Bueno, ahora que él no lo ha contado, pero ese ordenador, tal y como está ahora, salió de un estercolero o de un... O sea, que montaron un vídeo siguiendo el proceso de rescate de ese ordenador. Vamos, él lo puede ratificar de que realmente es alucinante, de que alguien pueda tener ilusión o tal por dedicarse a recuperar un equipo que está en la basura, ¿no? Pero vamos, ahí lo tenéis, es decir, sorprendentemente es tal cual. Ahora lo veréis en la foto. Vale, veis aquí que el misterio de la máquina de escribir como tal es que lleva un cajón con el plaquero. Ahí el plaquero pues está toda la electrónica del equipo. Digamos, cada placa sería un programa. Por ejemplo, si tú querías trabajar en facturación, tendrías tu placa de facturación. Si querías de contabilidad, con tu placa de contabilidad y demás. La placa de memoria, pues veis, creo que, bueno, esta no es una placa de memoria que hay ahí, pero más o menos está en la línea del hardware de esta que tengo ahí. Y ya aparece, digamos, lo que es digamos, más alucinante de la programación de este tipo de equipos. La programación de este tipo de equipos, veis que es la placa de núcleos de ferrita. Aquí veis el detalle del núcleo de ferrita y luego una placa de programación. Esa placa de programación, el proceso era, el programador con estas hojas de diseño diseñaba, digamos, la matriz de por dónde tenían que pasar el cableado y tal, y al final este programa, esta placa se metía, como habéis visto antes, pues aquí en el cajón, y ya tú desde el panel o tal ya pues seleccionarías las instrucciones de lo que tenías que hacer. Ahí se complementa esta hoja con dos más que podéis ver en la web que tenía de esta de David Porcel. Ahí tenéis el detalle y más información de cómo se programaba y tal. Y la curiosidad es que para poder, tú ibas con esta placa a casa del cliente, pero claro, siempre hay errores de programación que cuando vas a casa del cliente y lo pruebas, pues hay cosas que fallan. Pues el programador, yo por suerte no tuve que entrar con este equipo, ya empecé con el otro, con el Factor S. El programador tenía que ir con un soldador, con el hilo de plomo, y por detrás en la placa pues tenía que cortar hilo, añadirle otro, vamos a hacer puentes, etcétera. Bueno, igual como más o menos el equivalente a esto. Es decir, que estos son modificaciones a la placa. Es decir, ahora ya las modificaciones ya las haces con un terminal online, en remoto y tal. Pues estos eran lo mismo. Es decir, en este caso también pues tenías que cortar. Estas son originales del Secoinsa. De las que he rescatado de aquí, ¿no? Sí, son placas, como ves, mucho más antiguas, con condensadores anchos y lleno de fusibles. Sí, la electrónica era muy básica, es decir, resistencias, condensadores. Se nota mucho la diferencia con respecto a, por ejemplo, a una placa de 15 microchips. Sí, esta ya, digamos, es de un ordenador de Fujitsu, ya es de la generación de los 80 más o menos. Y esta es de los 70. Se
Claro, el principal problema que tenían estas placas es que de vez en cuando te reventaba un condensador. ¿Eh? O un fusible, que el fusible, como veis, es un fusible convencional. Están completamente llenos de fusibles para, en caso de que saltara cualquiera de los integrados, pues cambiarlo fácilmente. Ahí te lo dejo. En este aspecto, digamos que Eduardo ya sabe más que yo de todo esto, ¿no? Porque si han destripado el equipo y han conseguido ponerlo en marcha. Ya, vale, simplemente es que la pantalla se vea. Sí, porque fichas de banda magnética tampoco vas a encontrar. Y ponerte a fabricarlas tampoco. Bueno, pues terminamos ya con este equipo. Y la otra fase de programación era el parque de tejedoras. Es decir, el programador le pasaba estas hojas y las tejedoras pues iban tejiendo, pasando el hilito de un núcleo de ferrita al otro siguiendo la matriz de la hoja que han planteado antes, ¿no? Está claro de que fue una profesión a extinguir. Es decir, las tejedoras al cabo de 2, 3 años pues ya desapareció su función y pues se fueron integrando en la administración o cualquier otra función. Este ya es el factor S, como os decía yo, es el que empecé ya a trabajar con él. Ya es un ordenador, podemos llamar convencional. Convencional en el que tiene una unidad central con su procesador, una memoria, un disco que es el tambor, ahora lo veréis, una impresora y como soporte de entrada un cassette. En este panel central, este visor de aquí, junto con las teclas estas, podías hacer el típico seguimiento del programa, es decir, podías seguir instrucción a instrucción para ver si tu programa funcionaba. Es decir, ese panel es el que nos permitía, porque no tenía pantalla externa, te permitía hacer un seguimiento del programa y del proceso del ordenador, ¿no? Que yo la vale. Bueno, y digamos la maravilla de entonces, porque el disco duro este salió posteriormente, es decir, que todavía no existían discos duros, entonces inventaron esto como si fuera una cacerola en el que tienes 32, en cada uno de los cabezales más o menos se iban desplazando a lo largo de la superficie y conseguías tener hasta 32K. Es decir, que a veces me cuesta también un poco, es decir, que el tambor tenías capacidad, si no me equivoco, eran 32K, si lo que dice ahí, es decir, y ahí realmente es donde guardabas los programas, es decir, lo que sería el sistema operativo y los programas. Luego, el resto de información vía cassette o vía ficha de banda magnética. Aquí tenéis un resumen un poco de las características del factor S. Memoria central, 2 megas. 2048 son 2 megas. 2K. Es que a veces cuesta llegar a simplificar un poco. Ten en cuenta que los primeros disquetes eran de 180 bytes. Ahora aparece el disquete. Un teclado alfanumérico, el display que habéis visto y el tambor. Este tambor fue el precursor del disco duro en toda Europa, es decir, que no había existido todavía. Bueno, el siguiente que aparece es este, el Winchester. Sí, pero es español, o sea, hay que destacar eso. ¿Y es fabricación 100% española? Fabricación, diseño, yo creo que se le ocurrió bueno, había una serie de genios ahí en Barcelona que realmente pues es lumbreras de estas que nacen de vez en cuando y encuentran a un Joan Mayo que les hace caso y los financia. Aquí al ordenador. Ya del factor S pasa a ser el factor T, que es Secoinsa, y digamos lo que hacen es rediseñar más o menos el mismo equipo que el factor S, pero rediseñando y dándole un aspecto más
más moderno, ¿no? La gran diferencia aquí es que aparece el disco de 128, creo que eran megas. Casi. Me bailan las... Bueno, realmente lo que tiene es un disco de estos internamente, ¿eh? Y vamos a la joya de la corona, ¿eh? Secoinsa nace este equipo, que es el Serie 10, que entre otras cosas, fíjate, como destacan como prioritario, mueble de espuma de poliuretano de alta densidad. O sea, que era tecnología puntera. Entonces, el otro era de chapa, el Factor S, y este ya es de poliuretano de alta densidad. Veis que la estructura del equipo es muy simple, bueno, la tenéis ahí mismo, pero básicamente es que tiene como dispositivos de entrada-salida 4 unidades de floppies o disquetes de 8 pulgadas. 8 pulgadas es más o menos esto, ¿eh? Este era el tamaño del disquete, ¿eh? De 8 pulgadas. Bueno, lo tenéis ahí tienes de... el teclado tiene un display, el lector de fichas de banda magnética que sigue funcionando, y aparece ya por primera vez en la pantalla de fósforo, las primeras pantallas que aparecen, ¿eh? Con lo cual tenéis ya un equipo, la impresora, creo que era impresora matricial lo que tenía, pero básicamente es ya un equipo, un mini ordenador para empresas de pequeñas, medianas empresas, y de hecho llega a ser muy popular en toda la provincia de Alicante. Es decir. Y aquí aparece lo que quiera comentar. Esto, si intentáis ver la fecha, es 1982, creo que lo que pone ahí. Pues uno, da igual. Y esta es mi mujer, que como decía, la conocí en Valencia, y ella estuvo programando los Factor QR, y luego pasé a programar el 10.4. Y esto es en casa de un cliente que además a lo mejor tendría en esos momentos 70 años, de estas personas mayores que, digamos, se ilusionó para la informática y, entre otras cosas, hizo el engendro de el artilugio para que la pantalla no estuviera de lado, que la tuviera enfrente, ¿no? Realmente este equipo pues puede estar funcionando a lo mejor 8 o 10 años en Elche. Este era una empresa de Elche, no me acuerdo qué empresa era, pero era empresa de Elche. También parece ser, me decía mi mujer, que este equipo de aquí debía ser el Factor R. O sea que el cliente empezó con un Factor R y luego pasó al 10.4. Era una empresa que estaba más o menos, creo, cerca de lo que es ahora la universidad. Ahí. Cerca de la universidad, y era un señor muy mayor, no sé, mi mujer igual se acuerda del nombre, pero eso, era de los que explotó el ordenador. Veis también que la impresora va integrada con papel continuo. El papel continuo no sé si lo habéis utilizado alguno, pero fue la joya de la corona durante muchos años. Es decir, realmente las impresoras seriales, matriciales, con este tipo de equipos, todos iban con papel continuo. Bueno, pues de aquí, y ya a continuación del 10, pues ya pasaron al Serie 20. Este Serie 20 ya, a destacar que ya, digamos, se integra en el mundillo formal de la retroinformática, y la informática de mini ordenadores. Es decir, como diferencia importante aparece ya un sistema operativo OASIS. El OASIS, no sé si lo habéis conocido alguno, la evolución del OASIS fue el TEOS, y fue un sistema operativo muy popular durante muchos años, y además basado en el microcontrolador Z80, que creo que todo lo que tenéis por ahí
el Amstrad y todo, el FM7 también creo que tenía Z80, es decir, que ya pasa a ser un ordenador que utiliza procesadores, digamos, del mercado a nivel mundial, porque sería, no sé dónde se fabricaba el Z80, pero... Bueno, ya entraba en el mercado global, vamos. Y ahí tenéis, pues, una CPU con el Z80, aparece el concepto de RAM y ROM, ROM es de solo de lectura, ¿no? Digamos, una memoria estable que te permitía mantener la información básica del ordenador en cuanto a configuración básica, y luego otra memoria que era solo lectura. También, como periféricos, eso, aparece la pantalla, y básicamente pues tampoco es que sea nada especial, es un ordenador. Es decir, con su CPU, su memoria, el disco duro, aparece este disco duro, el Winchester, y como lenguaje y novedad también aparece el BASIC, que durante muchos años fue el lenguaje básico para los pequeños ordenadores. Eso no sé si los cacharros que tenéis por ahí también... Sí, de hecho los primeros PCs de IBM, en lugar de arrancar a 2, todavía arrancan a BASIC, ¿no? Bueno, yo creo que el MS2 no sé si había nacido ya. Pero... No, el MS2 no había nacido con los primeros, o sea, nace con los primeros PCs. Bueno, es que realmente el PC es más moderno que todo esto, es decir, que el concepto de PC, porque y además antes del PC empezaron a salir pues el Astra, No, realmente no. El PC nace en 1981 y el Amstrad y demás ya son del 83, 84. Sí, pero que digamos que están en paralelo, es decir... Bueno, realmente el PC, lo que es el IBM PC, es el que luego era el 2, el S2 y tal, y como veréis, hasta aquí, digamos, es lo que podemos llamar historia de la informática, porque esto termina en los años 80. A partir de ahí, pues ya yo empecé, como os decía antes, en Fujitsu, pero con equipos ya de un cierto nivel, no sé, serie 30, serie 40, equivalentes en paralelo a los de IBM, el 36 creo que era el caballo de batalla de IBM, y como lenguaje de programación, bueno, en estos, antes del BASIC, la programación era en ensamblador, que no sé si os suena, o lenguaje máquina, es decir, eran los dos conceptos, no eran compilables, eran intérpretes, creo que se llama así, ¿no? Y también en paralelo, en el Factores este que hemos visto antes también, los locos estos de Telesincro, Secoinsa, trataron de desarrollar un COBOL específico para este ordenador. En castellano, sí. De hecho, se llamó ese COBOL, llegó a funcionar a nivel laboratorio y tal, pero no llegó a comercializarse porque no llegó a tiempo. Ya más o menos el mercado evolucionaba a otro nivel y no llegaron a tiempo de poder implementarlo en el equipo, ¿no? Y yo, bueno, en los equipos ya de Fujitsu, pues ya estuve programando en COBOL. Es decir, el COBOL, que no sé si lo conocéis, pero era un lenguaje, vamos, muy bueno en el sentido de que tú tenías un programa y en el programa podías casi leer todo lo que hacía el programa, ¿no? Y no sé qué más contaros, yo creo que podría seguir contando hasta los 75, pero vamos. No. Muchas gracias. Bueno, yo no estoy acostumbrado ni a dar clases ni a dar charlas, pero un poco como estas cosas, bueno, ya cuesta a veces trabajo el recordar esta época, ¿no? Está claro que me he tenido que documentar para poder recordar todo esto, pero vamos, en la web esa de David Porcel tenéis absolutamente información exhaustiva de todo esto. Tú dirás. Sí, lo primero, Nusis lo conozco porque trabaja a la par que mi empresa. Yo trabajo en Elche, en Teralco, una empresa de informática igual.
Por otra parte... Perdona, Sí, dime. ¿conocerás a Demetrio? No, justo Una- Demetrio no. Una empresa de informática de ahí, de Elche, estaba en la carretera de salida. Yo trabajo en Teralco. La empresa se llama Teralco. No, eso ya muy moderno, eso. Sí, bueno, igual que Nusis. Nusis era antiguo, pero bueno, sí que han ido para adelante mucho. Sí. Pues bueno, lo conozco y lo que es, usted se refería a que era competencia, la multifunción, la última, sería competencia de la 360, la IBM 360. Bueno, equipos de Fujitsu, competencia del IBM. Claro, la IBM 360, esa triunfó un montón. Yo, la que le he hablado antes, justo antes de la charla, es de una System 3, que es contemporánea a esa máquina. El Ayuntamiento de Elche lo informatizó la IBM con una IBM System 3, que era una multifunción igual. Y la primera máquina que ha sacado, que es la que lleva la programación física abajo en cajones, esa, yo creo que hay un modelo de Olivetti parecido, Sí, con bandas magnéticas. Olivetti, Philips, creo que también, Sí, Nisdorf, sí. eran parecidas. competencia directamente de Sequoia. Vale, nada, solo era eso. Bueno, la charla me ha encantado. Estuve en Elche, pues, estuve un tiempo en el paro y me puse a investigar y saqué un montón de cosas de Elche. Lo que a mí me falta, lo que a mí me sobra es documentación, pero claro, el feeling de haber manejado esas máquinas no lo tengo. ¿Qué es lo que tiene usted? Eso sí que eso es impagable. Digamos que a nivel de programación yo me empecé siendo programador y la verdad es que la programación es alucinante, es decir, la capacidad de integración de la persona con el programa es total, es decir, si te gusta lo vives y solucionas los problemas por la noche mientras duermes. Sí, claro. Sí. No, eran curiosos era la máquina de estas. En Elche me puse a investigar, hablé habían dos técnicos, había también un técnico que era muy mayor ya, ese sí que Ese sería de mi época, ¿no? No, era más mayor que usted, tendrá alrededor de 90 años. Y ese hombre sí que se sentaba a programar físicamente. En Elche no tenían tejedoras, sí tenían perforistas, hablé con perforistas. Ya, pero también. es que digamos que las tarjetas perforadas normalmente se criaron de la mano de los grandes ordenadores. Bueno, el Serie 3S supongo que lo tendría también, ¿no? Admitía programación física, en una parte llevaba paneles, pero se utilizaba sobre todo en tarjetas perforadas. El dispositivo de tarjetas perforadas fue, digamos, el dispositivo de entrada prioritario de los mainframes y de los... Sí. También tenía discos, tenía como una especie de pizzas, unas cajas que el disco era extraíble. De ese tipo. Este disco era extraíble. Iban con una especie de cajas como una pizza. Esto lo metías en una carcasa y lo metías en el ordenador, levantaba una trampilla por donde entraba el cabezal. Sí. Pero este era extraíble, es decir, que la carcasa ya no está, pero el disco permanece. Y en la pantalla, justo en la pantalla de lo que es la CPU, o sea, ahí hay un byte. O sea, más o menos cómo se controla el programa a través de un byte. Porque empezaba a encenderse, conforme iba tragando fichas, el byte se iba iluminando. Bueno, realmente toda la información que pudieras procesar era en el panel. Sí, pero que realmente, o sea, lo que es cuando el proceso era bueno, era cuando acababa el programa, cuando se había tragado todo el programa. Si no se acababa el programa es que tenías un fallo por el camino. Claro, exactamente, justo. Vale, pues nada, pues ya no tengo nada más que... Y lo de Nusis, pues realmente para mí fue una salida ordenada de darle servicio a los clientes principalmente, ¿no? Sí. Se ha hecho muy grande, Nusis se ha hecho muy grande. Sí, y yo la última etapa también, he sido en la época de autónomo de autodidacta, y la última etapa, o unos cuantos años, pues he llevado instalando servidores de correo. Sí. No sé si conocéis normalmente pues el correo vía webmail, pero los servidores de correo, por ejemplo, los ayuntamientos, se instalaba un servidor de correo dentro del ayuntamiento en el que tenía solamente un buzón externo en el proveedor, ya sea el proveedor que fuera, Telefónica, Movistar o lo que sea, y el servidor recogía ese correo y lo distribuía en todas las cuentas a nivel local. Pero además es curioso que tú podías, como administrador, establecer filtros de la información
que llegaba. Entonces, una anécdota curiosa, no voy a decir qué ayuntamiento, es que lo típico que en aquella época era filtrar los mensajes de, ¿cómo se llama el Viagra y el otro? Socialis, no. Bueno, sí, era algo así como Socialis. Entonces resulta que establecimos un filtro para evitar que entraran esos mensajes, pero con eso lo que conseguimos es que a los socialistas del ayuntamiento no les llegara ningún mensaje. Y eso, bueno, el ayuntamiento era del PP. Pues durante no sé cuánto tiempo fue, le filtraba todos los mensajes que iban dirigidos a algo que apareciera, la expresión socialis, que podía ser intermedia dentro del texto. Sí. Otra de las cosas que yo estuve instalando en la última época eran los firewall, que ya es un concepto moderno. O sea que en la última etapa me dediqué a las comunicaciones de una forma más o menos autodidacta, en el que la formación la recibía del proveedor. Y estuve instalando, yo creo que en 30 ayuntamientos, por lo menos ¿cómo se llama? Firewall. SonyWall. No sé, igual os suena o lo habéis. Pues estuve instalando SonyWall en todos estos ayuntamientos. O sea que realmente he tenido el privilegio de poder dar soporte técnico a los clientes hasta el último momento. Sí, muy bien. Bueno, al final terminé con la documentación en el Museo de Informática de Valencia, que rescataron una System 3 de aquí, de una juguetera de aquí de Ibi. Y se la llevaron allá y lo tenían todo, hasta toda la documentación, todo. Y ya está. Pues es el equivalente al Serie 30 que yo trabajé en Folleso. Sí, más o menos. La System 3 del 68, no tenía microprocesador. Era tipo la Factor S. La Factor S, que en Elche la llaman la multifunción. Y no había procesador ni nada, y era igual, no. Bueno, pues nada, ya te dejo el micro. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, vamos a seguir jugando, que todavía queda algún marciano que matar por ahí dentro. Gracias.